Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para quien nos esté viendo, dependiendo del lugar y el momento en que se encuentre. Hoy estamos con Rafael Hernández. Él es mentor de mentores, además es terapeuta transpersonal y es consultor mindfulness. Rafael me gusta decir aquí que es amigo mío hace más de 35 años, porque lo he dicho muchas veces y es que me gusta tener relaciones que sean de largo aliento, porque en la vida y cuando van pasando los años los amigos son muy importantes. Entonces, me siento muy privilegiada de poder tener amigos de tanto tiempo. A Rafael, con él hemos compartido muchísimas cosas en la vida, no solo de carácter profesional, sino de tener una amistad profunda donde él me ha apoyado en muchos momentos que ha tenido esos caminos, como digo yo, empedrados, e igual ha hecho él conmigo, ¿cierto? Entonces, somos amigos del alma, lo admiro mucho, es un ser fuera de eso que les acaba de decir, él ha estudiado muchas cosas. Cuando hablamos de todo ese terapeuta transpersonal, además, él él es terapeuta holístico. Él hace unas terapias hermosas con cuencos, con sonidos, con cristales. Entonces es un sanador natural que también ayuda a la gente y a las personas desde ese lado. Rafa, yo te agradezco infinito que hayas aceptado la invitación a estar con nosotros y que nos puedas contar tu experiencia con lo que es la gestión del tiempo. ¿Por qué hablo yo de gestión del tiempo? Pues primero porque para mí ha sido todo un reto en mi vida, gestionar mi tiempo siempre, eso para mí ha sido una locura, estar a tiempo, llegar a tiempo, cumplir. Y porque justamente de eso nos va a hablar Rafa, de que es que el tiempo es la experiencia, el tiempo es eso, es una vivencia, es la experiencia que tenemos. Entonces, a todos empiezo siempre por preguntarles, ¿y cuál es su experiencia con el manejo del tiempo? ¿Cuál es esa experiencia propia? Porque eso hablar desde la teoría es muy fácil. Y ustedes saben que este espacio es un espacio para hablar es desde la práctica, desde la experiencia justamente, porque la teoría la tenemos por montones y por miles en la red, pero ¿qué nos pasa a los seres humanos en ese manejo del tiempo? Rafa, muchísimas gracias, muy agradecida por tu presencia y muy honrada con ella. Pues Ángela, en primer lugar, gracias por esa linda presentación. También feliz de ser tu amigo, de haber compartido y seguir compartiendo tantas cosas de este camino de la vida. Sobre todo lo más bonito es estar disponible para el otro todo el tiempo. Yo siempre te he sentido disponible y eso me parece muy bacano porque hoy, más que nunca, como tú lo dices, en este camino de la vida, la presencia de los amigos es lo que finalmente nos queda. Muchas otras cosas pasan y se van. Así que feliz de estar aquí, hablar entre amigos y compartir contigo es tertuliar. Bueno, el tema me ha parecido encantador, me parece un reto y empiezas con una pregunta que me encanta. Pero antes de responderla, quiero como hacer esta introducción. Y es que en la cabeza yo creo que nosotros tenemos una cantidad de creencias que son las que nos impiden realmente ver o vivir la vida y pararnos en otro lugar. Yo recuerdo que de chiquito había una fábula por allá que decía, el tiempo es oro, quien lo pierde es un bobo. Entonces imagínate pues en el colegio en esas fábulas de los libros de lectura de kinder o de primero donde te hablaban que el tiempo era oro, ¿cierto? Y siempre que al final del arco iris había una olla de oro y toda esa cantidad de cosas hacen que el cerebro vaya valorando y tomando una percepción distorsionada acerca del concepto del tiempo. Y cuando me preguntas hoy cuál es tu experiencia, yo creo que el tiempo, además de obviamente ser más valioso, yo creo que hoy el tiempo para mí es movimiento, es experiencia, es alma. Yo creo que he aprendido hoy y estoy viviendo hoy, enseguida te voy a contar en qué, que el tiempo no es ese tic-tac del reloj que nos enseñaron, no es el paso de minutos, segundos, calendario, días, meses, años. El tiempo es la experiencia existencial, el momento que nos atraviesa, que nos transforma, que nos despierta. Entonces, cuando me preguntas cuál es tu experiencia con la gestión del tiempo, pues si me devuelvo años atrás, era andar ocupado con la agenda mil. Yo tuve dos carreras, dos trabajos al tiempo, me levantaba a las 4:30 de la mañana,
a las 6 estaba estudiando, acuérdate que en esa época estudiaba aviación, luego salía a trabajar a un colegio, luego a otro y por la noche a la universidad hasta las 9:30 de la noche en el CEIPA. Y eso duró un año. Entonces, claro, en esa época donde tenía toda la energía, el tiempo significaba ocúpese y haga, ocúpese y haga. Entonces, claro, aprendí a estar muy ocupado, ¿cierto? Y además porque fui creciendo con esa idea cuando ya entré en el mundo organizacional y fui consultor y todo el tema, que si tenía la gente ocupada era muy importante. Ah, no, no, Exitosísima. no. O sea, conseguir un seminario, un taller tenés que reservarle con no sé cuánto. Ah, no, es muy importante. Si tiene la agenda llena de talleres porque es muy importante. Entonces, fíjate que venir de esa historia y hago un salto cuántico al presente, donde hoy para mí he comprendido que el tiempo es la experiencia. Entonces ahora estoy en clases de piano, en clases de pintura y escribiendo. Estoy viviendo una etapa de ser sostenido y en experiencia con el arte. Entonces el tiempo es la experiencia. Yo pongo el lienzo, pongo los acrílicos, cojo los pinceles, pongo música, jazz, casi siempre me encanta pintar con jazz. Confieso que pongo una copita de vino y me entro en ese lienzo y el tiempo desaparece. Porque cada gotica de acrílico que va al pincel y que va al lienzo y que me doy cuenta, además porque confieso que como hay espacios muy chiquitos, ahora cuento que estoy pintando, entonces me conseguí una lupa con lámpara. Entonces ilumina de una manera maravillosa el lienzo, entonces puedo ver los detalles y cuando a veces volteo a ver el reloj, ¿cómo así? Ya es hora de comer, pero si yo, ¿qué hace que me senté aquí? Entonces me devuelvo esa vieja frase que todos hemos vivido alguna vez de, ay, tan rápido se acabó, porque lo bueno no dura. Y la otra polaridad, ¿oíste? Falta mucho para que esto se acabe. ¿Qué ladrillo? No, no, esto está eterno. El tiempo es la experiencia. Claro, Rafa, cuando yo te escucho me acuerdo de los dos conceptos que nos enseñaron, que es Cronos, que es ese tic-tac del reloj, y el Kairos, que es el tiempo del cual estás hablando, que es un tiempo perfecto, que es el tiempo, digamos, preciso, pero además una experiencia que nos habló aquí Ana María Estrada, que tú la conoces de Confluye, de la sensación del no tiempo. ¿Qué es eso cuando yo me meto en el ser, en eso que a mí me llena, en eso que para mí es yo digo que es placer, para utilizar la palabra que dicha, gozo, y que ahí me pierdo en el tiempo, ¿cierto? En ese tiempo del tic-tac, y que ahí es donde realmente yo puedo ser, ¿sí? Me puedo expresar como ser humano, en este caso tuyo como artista, ¿cierto? Como empezar a explorar todo, bueno, has sido un artista siempre, pero en este momento lo tienes muy concentrado en esos tres puntos y nos ibas a contar justamente de qué estabas pintando, por qué compraste la lámpara y la lupa. Claro, imagínate que yo habilité en el Colegio de Educación Estética, que se llamaba Educación Estética, entonces Se yo llama. también venía con la tarea, yo no sé dibujar. Pero en una tienda encontré que hay unos cuadros que ya traen el dibujo preelaborado, traen unos numeritos y traen el kit de pinceles y pintura, se llama pintar con números. Ajá, Entonces, ¿qué pasa? Simplemente ahí la mente no tiene que estar en el ejercicio del diseño, del espacio, sino la mente está concentrada en la aplicación de color. Es un ejercicio de coloring. ajá, Entonces, la atención plena se pone en el pintar y obviamente hay unos espacios súper chiquiticos que, bueno, he ido descubriendo, porque esto ha sido primero empírico, que hay pinceles de precisión, por ejemplo. ¿Cierto? Que tiene una punta súper pequeñita y que hay de una fibra muy relajada que si lo pones con eso te salís del espacio, pero hay otros de una fibra más dura que te permiten estar ahí con un rigor y una precisión. Entonces yo que me he dado cuenta, conectando esto con el tiempo y con la experiencia, que si estoy consciente, ese segundo se convierte como en una eternidad, ¿cierto?
¿Por qué? Porque es que estoy ahí presente en ese puntico, ni siquiera estoy viendo el resto del lienzo. Estoy en ese campito chiquito con la lupa, con la linterna, observándolo con tanto detalle, poniendo ese pincel con precisión para que quede bien cubierto el espacio, que eso, esa experiencia se vuelve la vida en ese instante. Qué bonito. Desaparece el resto de cosas. El resto de cosas desaparecen. Inclusive a veces hasta la música. A veces como que vuelvo y digo, ay, verdad, ahí está sonando la música. Pero además pasa otra cosa muy, muy particular. Ese segundo se vuelve un maestro. Ese segundo se vuelve un maestro, yo le digo que disfrazado de instante, porque en ese segundo cuando me hago consciente de lo que estaba pasando, me doy cuenta que no hay tensión, me doy cuenta que hay emoción, me doy cuenta que hay una expresión de sonrisa, me doy cuenta que estoy feliz, me doy cuenta que hay plenitud, ¡wow! Entonces me devuelve como reflejo de la experiencia el darme cuenta de todo lo que había en ese segundo. Por eso digo que es un maestro disfrazado. Totalmente, totalmente. Y digamos que, bueno, estás describiendo una experiencia que raras veces en nuestra cultura, y yo digo que en este momento histórico del mundo, las personas se permiten tener, que uno podría hablar de ese famoso Pareto del 80-20 y es que el 80% del mundo se la pasa en esa locura, en ese corre-corre, en eso que describías antes de tener mil actividades para ser exitoso, de tener la agenda llena y de medir realmente la vida por el tiempo de la agenda, ¿sí? Por las horas, por los minutos en que estoy ocupado haciendo algo, entre comillas, productivo. Y lo que nos estás hablando es de algo que está al otro lado del espectro, y es decir, es que la vida no tiene que ver con el tiempo de la agenda, la vida tiene que ver con el tiempo que yo disfruto haciendo lo que a mí me hace feliz. Entonces, porque en ese tiempo soy pleno, ¿sí? Como dijiste, esa frase tan bonita, ese es el tiempo, esa experiencia del tiempo es como que, no, ¿me repites esa frase? O A ya te ver, quedó, se te fue, se te fue. lo que te decía era que el tiempo de alguna manera me atraviesa, el tiempo, te lo voy a decir de otra manera. Yo creo que lo que he ido descubriendo es que el tiempo no es algo que uno se gaste, que a nosotros nos hablan, vea usted por ahí perdiendo el tiempo con todo lo que hay que hacer, ¿cierto? Porque nos hablaban de perder y de gastar. El tiempo no se gasta ni se pierde, el tiempo se habita. Yo habito el tiempo. O sea, yo estoy por encima del tiempo. No Ajá. el tiempo está por encima de mí, que eso es otro aspecto importante en la resignificación. Todos vivimos el tema, ay, no tengo tiempo, voy a la carrera. No, 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 vení. Después, chao. Ahorita no, no tengo tiempo. Entonces, claro, el tiempo primero no se tiene, no es una posesión. O sea, el tiempo no se puede perder ni gastar. El tiempo se habita. Entonces, el verdadero valor es elegir con qué experiencia habito el tiempo que tengo al frente y cómo lo vivo. No solamente con qué experiencia la habito, es decir, qué hago durante ese tiempo, sino además cómo lo hago, cómo lo habito. ¿Sí? Entonces yo puedo habitar el tiempo preparando mi comida, ¿cierto? Y puedo evitarlo preparándola, pero disfrutándola, celebrando que me estoy cuidando, inventando, transformando, en vez de padecer, ay, tener que hacer la comida como llegué cansado hoy, bla, 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 bla. Entonces, fíjate, finalmente tienes que evitar la experiencia de prepararte la comida. Es ineludible, salvo que decidas no comer. Pero si decides prepararte la comida, no hay otra opción que evitar el tiempo haciendo la comida. O sea, esa es la experiencia. Pero el cómo lo transitas es lo que decía ahora, es la experiencia y la forma como lo haces, que llega un momento en que te borra, te limpia del disco duro todos los pensamientos, las emociones, las preocupaciones que estaban antes rondando cuando estaba montando en ese Cronos, ¿cierto?
cuando estaba metido en el tic-tac y mirando el reloj, pero además tengo que ir a hacer tal cosa y me queda tanto tiempo y tengo que dejar organizado y tengo que mandar este correo y tengo que bla, 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 bla. Y yo voy a ser aquí de abogado del diablo, Rafa. Entonces alguien te puede escuchar y decir, ah, pero es que para él es muy fácil, puede estar allá haciendo eso, pero es que yo tengo que trabajar, yo tengo niños que atender, yo tengo, y si hablamos de las mujeres, además, tienen que atender casa, tienen que atender esposo. Entonces, ¿cómo dirías que podríamos habitar ese tiempo que a veces se vuelve corto? Pues porque en medio de todas esas actividades se vuelve como eso que decías, como si el tiempo me tuviera a mí, no como si yo tuviera el tiempo, sino como yo tengo que dar explicación a ese tiempo y decir en qué lo uso y en qué lo gasto, ¿cierto? Sino, ven, ¿cómo lo puedo disfrutar? ¿Qué se te ocurre? Claro, es que el asunto no es que no haya tareas que hacer. Todos tenemos tareas que hacer y a veces en la mañana puede ser también el corre, me levanto y tengo que organizar la cama, tengo que dejar no sé qué, bla, bla, bla. Pero el tema es desde dónde lo hago. Ok, Y ese desde dónde es en qué lugar interno de mí me paro y me sitúo para vivir esa experiencia. total. Finalmente hay que hacerla, ¿cierto? Hay que hacerla, salvo que elijas que no. Pero ese hay que hacerla es lo que quizás no puedes modificar, pero el de dónde te paras para hacerla, sí. Entonces ahí es donde está la diferencia. Es que si yo habito con mi experiencia el tiempo, lo habito desde un lugar que no corresponde al hacer de la tarea, porque hay muchos haceres que no nos gustan o que generan dificultad o que no son placenteros o que finalmente no son la prioridad del instante. Eso es real, eso es de la vida humana. Pero aún así, como tenemos la capacidad de elegir, permanentemente, permanentemente no somos víctimas de circunstancias, eso no existe. Podemos elegir cómo transitamos eso. Ahí es donde necesitamos pararnos para decir, ¿cómo lo hago? Pongo otro ejemplo. Cumplir con algo que hay que entregar a cierta hora. Eso genera normal, ¿cierto? Tengo que terminar, me dijeron que me recibían eso hasta tal hora. Si es una carta, un correo, una cotización, lo que sea, no importa. Hay una presión del tiempo, hay que hacerlo, pero tú eliges si la presión del tiempo se vuelve la forma de hacerlo, que generalmente nos lleva a equivocarnos más, a tener que repetir, porque ya me digo, y yo con poquito tiempo me te equivoqué y borré el archivo y no lo guardé donde no. Claro, porque el lugar desde donde estoy habitando la experiencia hace que yo vuelva eso una carga, algo difícil. Y eso es una elección personal, porque la actividad finalmente habrá que hacerla y el tiempo que tienes será el mismo. Tienes 20 minutos para hacer eso. Nadie te va a cambiar esa condición si hay que entregarlo a esa hora. Pero la forma como lo vives, desde ese acelere, desde esa angustia, desde ese estrés, o desde lo hago, fluyo, es lo que marca la diferencia, el dónde te paras. Ok, vale. ¿Desde dónde experimento ese tiempo que tengo aquí en la vida? ¿Desde dónde lo vivo? Si lo disfruto, lo sufro, ¿cierto? Si disfruto, sufro esa tarea. Rafa, una cosa que yo les pregunto también a todos cuando vienen aquí es, ven, ¿qué piensas que está pasando con el manejo de tiempo en las organizaciones? ¿Cuál es tu experiencia en este momento? En las empresas, ¿qué les pasa a las personas con ese manejo del tiempo? Mira, es cierto que hoy todo anda a una velocidad mayor, ¿cierto? No solamente por, bueno, la resonancia Schumann y todas las explicaciones cuánticas que podamos dar de que en realidad vamos a una velocidad diferente, pero desde el punto de vista de las organizaciones, yo creo que no ha cambiado el paradigma de lo urgente versus lo importante. Las organizaciones siguen como en la misma tónica, como si no pasara nada. Todo es urgente, todo es para allá, todo hay que hacerlo de esta manera, todo es en un corre-corre, todo es
en la angustia. Las decisiones hay que tomarlas ya, todo es porque siguen con él desde donde se paran, el bajo presión, ¿cierto? Gestionar bajo presión. Hay una escuela que no ha desaparecido, que es el elogio a la lentitud, ¿sí? Es, así se llama el título del libro, una escuela europea muy interesante, que estábamos demostrando que la mayor parte de las empresas que viven en ese corre-corre tienen unos altos costos de reprocesos. Yo le he dicho a las empresas esto, y casi siempre todo el mundo se queda callado. Ustedes han medido sus indicadores, entonces, bonito tablero de indicadores que tienen, han medido el costo de los reprocesos. Y todo el mundo se queda callado. Y yo, háganlo y se van a dar cuenta del dinero por donde se le está yendo. Así es. Porque si midieran el costo de los reprocesos, se darían cuenta que la causa raíz es ese acelere de todo bajo presión. Hay una anécdota muy bonita, no voy a decir el nombre de la compañía, pero es un caso real. Una compañía de consumo masivo tuvo una vez un problema y tenía que retirar un producto del mercado. Y para esa compañía, y eso es bastante delicado cuando la EF, esta Asociación de Medicamentos, Drogas y Alimentos de Estados Unidos te dice, oiga, sáquelo del mercado. Entonces el presidente llamó a los dos vicepresidentes que tenían que ver con el tema muy temprano en la mañana y les dijo, venga, está este tema y esto tiene un impacto en la marca, en la... no sé qué, estudien la mejor manera de hacerlo. El sol les dijo, estudien la mejor manera de hacerlo. Y me cuentan. Y estos dos salieron en ese acelere, encerrémonos, vámonos de aquí, no sé qué. Y por la tarde terminó el día y dijeron, ya tenemos la respuesta. Pero ¿cómo así? Yo no les dije que tenían que traer la respuesta hoy. Entonces, le contaron el plan, bla, 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 y él les dijo, tómense 2 días, váyanse si quieren del trabajo y repiensen si ese es el camino correcto. Porque ustedes lo están haciendo como desde el afán de que eso hay que decidirlo ya. Yo no le estoy diciendo que era para hoy, le estoy diciendo que hay que busquen la mejor salida. Entonces ahí es un poco ese tema de la velocidad con que creemos que hay que hacer las cosas, no siempre produce los mejores resultados. Entonces en las organizaciones hemos cruzado la variable tiempo con la variable productividad. Y ahí me encantan los refranes de toda la vida. ¿Te acuerdas que de la carrera No no queda queda sino sino el cansancio. no queda sino el cansancio? Vísteme de afán, que estoy deprisa. Y las organizaciones ignoran este tipo de cosas que son absolutamente reales y siguen todavía con el tema de trabajar bajo presión, bajo presión, bajo presión. Pero porque no lo miden, no miden el costo directo e indirecto de el gestionar y el dirigir, porque eso no es liderar desde la presión, ¿cierto? Y eso, si hoy lo vemos desde otro lado, que ya no es la productividad, sino el bienestar de la gente, no es gratuito que se haya tenido que diseñar un sistema de gestión del riesgo psicosocial que empezara a valorar que esa gestión bajo presión, que ese estilo directivo inadecuado estaba trayendo efectos bastante fuertes en salud, en el burnout, en todo el estrés, en toda la gente que se revienta en las organizaciones trabajando. Entonces, el concepto bienestar afortunadamente ha ido ayudando a que se mire, pero aún así, debajo de la mesa sigue existiendo el mensaje de rapidito, rapidito, rapidito. Esto es para ayer. Esto es para Esto es para ayer. ayer. ¿Para cuándo es jefe? Ya me lo tenía Ayer, que haber para traído. ayer. Sí, Rafa, y para terminar, también les pido a mis invitados que nos digan entonces como algunos tips que con base en su experiencia podrían como ayudarnos a decir cómo manejamos o gestionamos ese tiempo con base en lo que nos contaste. Si les pudieras decir a las personas, a ver, ¿cómo es eso de habitar el tiempo? Cómo es eso de experimentar el tiempo? Yo sé que ya lo dijiste, pero la idea es que al final lo podamos volver a recoger y dejarlo como en unas frases cortas. Sí, hay uno que es muy importante, Angie, y es este. Nos hemos también creído el cuento que podemos ser multitarea. Ah, sí. Y siempre se ha dicho, no, las mujeres son multitareas, los hombres no pueden hacer más de dos cosas al mismo tiempo.
y ha habido mucho chiste ahí, mucho bullying de lado y lado con respecto al tema. El cerebro está hecho y procesa igual que un computador. Entonces yo le digo a la gente, ¿usted cuántos archivos puede tener abiertos de una aplicación? Si es de, digamos, Office, usted puede tener 20 archivos abiertos. Perfecto. ¿Y en cuántos puede estar a la vez? En uno solo. Si quiere cambiar, tiene que Alt Tab y pásese para otro. Pero no puede estar sino en un solo archivo a la vez. Esa es una práctica muy importante en la vida cotidiana, uno a la vez, porque cuando usted pretende realizar muchas cosas al mismo tiempo, entre comillas, está gestionando en sí mismo una carga en el cerebro que pone ese cortisol y pone esa adrenalina. Claro, la angustia, la ansiedad, el resultado, el tengo que terminarlo. Entonces, dese cuenta que usted solo puede hacer bien hecho y sin reprocesos, juntando cosas, una a la vez, una a la vez. Y si esa una a la vez, juntando otra vez con lo que dijimos antes, la hace y la habita desde otro lugar, entendiendo que usted habita esa experiencia, no la experiencia está encima de usted, entonces se va a poder dar cuenta que usted realmente, cuando la habita, es cuando la gestiona. Ujú. Cuando no la habita, la padece y se vuelve presa del control del tiempo. Entonces usted empieza a preguntar, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto me queda? ¿Cierto? Y desde ahí se le vuelve imposible y ya lo dijimos ahora, el nivel de errores se dispara, la repetición y finalmente usted termina probablemente la actividad, pero con un desgaste de energía, de vitalidad, con una sensación de no disfrute, sino de padecimiento. Cuando se vive desde ahí, el tiempo no se habita, sino que se padece. Correcto, el tiempo se padece. Rafa, no, yo te agradezco mucho. Me parece que tu mirada complementa muchas otras conversaciones que hemos tenido acerca de lo que es el tiempo y lo que nos pasa. Recogiste esos temas de, por ejemplo, de los paradigmas que nos tenemos aquí en la cabeza y son los que nos impiden de pronto ver de otra manera el tiempo. Hablaste también de eso de una sola cosa a la vez que le hemos conversado. También nos hablaste de el Kairos y el Cronos de alguna manera, de ese tiempo que es un tiempo eterno en nosotros, que es cuando estamos disfrutando. Yo te agradezco muchísimo, Rafa, que nos hayas conversado acerca de tu mirada sobre el tiempo y cómo lo disfrutas y cómo lo estás habitando en este momento de tu vida, que es de una manera absolutamente placentera. Y cierro con esta. No nos envejecemos por los años que vivimos, sino por las experiencias que decidimos no habitar. No, qué bonito, muy lindo. Ese si hubiera, si hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera. Ajá, Así es. muchísimas gracias. A Rafa, ti, nos Kelly. hablamos entonces. Muchísimas gracias por estar acá. Un gusto compartir contigo.